Una ecuación química es una representación escrita de una reacción química. Tenemos fórmulas químicas, cada fórmula representa a los elementos que conforman al compuesto químico y sobre todo cuántos átomos de cada elemento conforman a cada molécula. Y es que una molécula no la podemos ver, pero sí podemos ver 6.02214 por 10 a la 23 moléculas de cierta sustancia, porque estaríamos hablando de un mol. Y esto siempre y cuando sea una sustancia en estado sólido o líquido, ya que muchos compuestos y elementos se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente. Sin embargo, el estado de agregación no es impedimento para que una sustancia se transforme químicamente. Digo químicamente porque también hay cambios físicos o transformaciones físicas en los que, por ejemplo, una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Este tipo de cambios ya los estudiamos en los primeros subtemas y ahora nos toca saber cómo ocurren los cambios químicos. Una cierta sustancia, llámese elemento o compuesto químico, puede interactuar con otra. ¿Esto qué significa? Que hay sustancias que al ponerlas juntas sobre un medio, fenómenos como el choque entre los átomos y moléculas de ambas sustancias producen energía, lo cual hace que los enlaces químicos se rompan o bien absorben energía del medio para poder romper los enlaces. En cualquiera de los casos existe un rompimiento, como les digo, de enlaces químicos, y esto les permite a las moléculas reordenarse pero de manera diferente a su estado original. Por ejemplo, podemos decir que si hacemos reaccionar un poco de cloruro de cobre, que es de fórmula CuCl2, con otro poco de ácido sulfídrico, que es H2S, si se dan las condiciones adecuadas, claro está, las moléculas de ambas sustancias se van a separar en átomos y luego van a buscar a los de otro elemento químico que esté presente en la misma reacción para unirse con ellos. Quiero que vean este ejemplo gráfico. Tenemos del lado izquierdo al cloruro de cobre y del lado derecho al sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, y tenemos abajo las moléculas de cada uno, ¿sí? Entonces primero quiero que vean la fórmula química, cómo es que la fórmula química cambia, se transforma al momento de reaccionar ambas sustancias. Vean la fórmula de arriba, no vean la imagen, tampoco vean las moléculas, vean nada más la fórmula. Ahí está. Vean cómo nada más cambiaron de lugar, cambió de lugar el azufre con el cloro. ¿Otra vez? ¿Sí? Así estaban antes y así están después. Ahora quiero que vean, vamos a regresar y quiero que vean las moléculas de abajo. Vean las moléculas de abajo, cómo es que los átomos de cloro cambian de lugar con el átomo de azufre. Observen. Ya está. Y esto da lugar ahora a dos moléculas de ácido clorhídrico, ¿sí? Por eso tenemos un 2 detrás de la fórmula HCl. Ahora vean las sustancias, vean la imagen. Vean cómo estaba antes el cloruro de cobre, que es un polvo de color azul, y cómo estaba el ácido sulfídrico, que es un polvo de color amarillo. Obviamente no van a reaccionar así en sólido, sino que van a reaccionar una vez que estén ambas disueltas en agua. Entonces van a reaccionar y vean en lo que se transforman. Se transforman en sulfuro de cobre y ácido clorhídrico, uno sólido y el otro líquido. Vean cómo en este caso, al romperse el enlace entre cobre y cloro, el cloro buscó unirse con el hidrógeno, mientras que el azufre, que se separó del hidrógeno, buscó unirse con el cobre. Esa es una reacción de doble sustitución, un tipo de reacciones químicas que veremos a detalle en otro tema. Ahora bien, esta reacción química, al igual que una operación matemática, tenemos que escribirla para saber exactamente qué es lo que ocurre y poder no solamente explicarla, sino también llevarla a cabo en la práctica. La simbología que utilizaremos será la siguiente. Un signo más quiere decir reacciona con, y se lee así como reacciona con o como más, nada más. Una flecha apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda quiere decir produce, mientras que una flecha, o más bien dos flechas apuntando en direcciones diferentes,
una a la derecha y otra a la izquierda, que están así juntas, se lee como produce en forma reversible, o sea que la reacción química se puede revertir, ¿sí? Estas son las principales signos que utilizaremos en una ecuación química. Por lo tanto, nuestra ecuación química se va a ver de esta manera. Las ecuaciones químicas constan de dos partes. Las fórmulas químicas, obviamente, de los compuestos que están en la izquierda de la flecha, ¿sí? En el lado izquierdo de la flecha, se denominan reactivos, pues son los compuestos que van a reaccionar. Todas las fórmulas químicas de los compuestos que se encuentran a la derecha de la flecha, o más bien hacia donde apunta la flecha, se denominan productos, pues son los compuestos químicos que se van a formar o que se van a producir una vez que hayan reaccionado los reactivos. Tanto en reactivos como en productos pueden haber uno, dos o más compuestos químicos. Vean que además en este ejemplo tenemos un 2 detrás del HCl, o sea del ácido clorhídrico, del segundo producto. Cualquier número que pongamos detrás de una fórmula química debe de ir en grande y se llama coeficiente. El coeficiente se coloca detrás de la fórmula y sirve para indicar cuántos moles de los reactivos debe reaccionar o cuántos moles de los productos se van a producir. Recordemos que un mol equivale a la masa de este compuesto químico. Si tenemos 2 moles, va a ser 2 veces la masa de este compuesto químico. Si son 3, son 3 veces la masa del compuesto químico. Si no tiene ningún número, significa que hay un mol de cada sustancia, ¿sí? Al igual que para los subíndices y para los números de oxidación, el 1 es invisible. Vemos también que en los reactivos hay un signo más que separa a las dos sustancias, ¿ya lo vieron? Y que en el lado de los productos hay otro signo más. Este signo, como ya mencioné, se lee como reacciona con, pero esto es solo cuando se trata de separar a los reactivos, pues cuando está en los productos nos sirve para separarlos nada más a los productos y no se debe de leer. Simplemente hay que mencionar a los compuestos de los productos como si de objeto se tratara. En este caso, entonces, la reacción se lee de la siguiente manera. Un mol de cloruro de cobre, ¿sí? Es 1 porque no tiene ningún número. Es un mol de cloruro de cobre. Después el más lo leo como reacciona con, ¿sí? Reacciona con. Luego leo el siguiente compuesto. Un mol de ácido sulfídrico, ¿sí? H2S es ácido sulfídrico. Hay que saber un poco de nomenclatura para poder saber cómo se llama cada compuesto químico de acuerdo a su fórmula, ¿sí? Con un mol de ácido sulfídrico, y es 1 porque no tiene ningún número, ¿sí? Es invisible. Ahora la flecha la leo produce, ¿sí? Obviamente hay que adaptar esto y produce ahora un mol de sulfuro de cobre, CuS. El más ya no lo voy a leer, me paso directo al segundo compuesto. Y 2 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Tiene un 2, son 2 moles. Y listo. Vean cómo en los productos no leo el signo más, les repito. En productos no se lee el signo más. Simplemente menciono los 2 compuestos producidos, en este caso sulfuro de cobre y ácido clorhídrico. Veamos este otro caso. Tenemos ahora esta fórmula. El Na2CO3 es una oxisal llamada carbonato de sodio, ya que veremos en un punto de este curso, más adelante evidentemente. Y entonces esto se lee de la siguiente manera. Vean, primero empezamos así. Un mol de carbonato de sodio reacciona con, ¿sí? Reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. La flecha se lee produce 2 moles de cloruro de sodio. ¿Sí? Tiene un 2, son 2 moles. El más ya no lo leo, pero voy a poner una coma para separar a los 3 compuestos. Dióxido de carbono y un mol de agua. ¿Sí? Un mol de dióxido de carbono y un mol de agua. El produce lo puedo adaptar de manera que se escuche mejor, ¿sí? Es decir, esto pude haberlo leído de la siguiente manera. Vean, en lugar de decir nada más produce, pude haber puesto un mol de carbonato de sodio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico para producir 2 moles de cloruro de sodio y un mol de dióxido de carbono y un mol de agua, ¿sí? Coma, un mol de dióxido de carbono y un mol de agua. Ahora, en los casos en los que tengamos la flecha doble, como en esta ecuación, podemos leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda,
¿sí? Porque la reacción puede ocurrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Me lo dicen las flechas. Entonces, recordando que si leemos de derecha a izquierda, los reactivos van a ser los de la derecha esta vez, ¿sí? O sea, va a ser el NH3. Entonces tenemos 3 moles de hidrógeno molecular, ¿sí? El H2 se lee como hidrógeno molecular, como hidrógeno diatómico o nada más como hidrógeno. Pero de preferencia hay que ponerle molecular o diatómico para que no se confunda con una H solita, ¿sí? Entonces sigue que reaccionan con, vean cómo ya lo adapté, 3 moles de hidrógeno molecular que reaccionan con 1 mol de nitrógeno, evidentemente de nitrógeno molecular o de nitrógeno diatómico. Ahora las flechas las leemos como producen en forma reversible para anunciar que la reacción puede ocurrir al revés también. Que producen 2 moles de trihidruro de nitrógeno. Y nada más, aquí nada más tenemos un solo producto. El trihidruro de nitrógeno también se conoce como amoníaco, ¿sí? Entonces, esto lo puedo leer al revés. Vean, tengo ahora que 2 moles de amoníaco producen, en forma reversible, evidentemente, 1 mol de nitrógeno molecular y 3 moles de hidrógeno molecular, ¿sí? La leí ahora al revés. Y no debo olvidarme que debo de decir las flechas como que reacciona en forma reversible. Ahora, cualquiera de las dos formas es correcta siempre y cuando haya una flecha doble. Adicionalmente se pueden agregar otros signos a las ecuaciones químicas para entenderlas un poco mejor, como por ejemplo el estado de agregación, que se escribe con una letra minúscula entre paréntesis y debe de ir un poco adelante de la fórmula de compuesto y tiene que ir en letras chiquitas. S para sólido, L para líquido, G para gaseoso, AC, que quiere decir disuelto en agua, o sea, AC es acuoso o AQ también. Cuando uno de los productos se precipitó durante la reacción química, o sea, que se transformó en un sólido y por su densidad se cayó al fondo del recipiente, se le coloca una flecha hacia abajo. Y cuando uno de los productos resultó ser un gas, normalmente se le coloca una flecha hacia arriba para indicar que se desprendió este gas durante la reacción química. También se suele agregar la letra delta mayúscula, un triángulo, que indica que se necesita calor para llevar a cabo la reacción química. Este símbolo delta se escribe sobre la flecha de produce.